Nunca permitas que nadie destruya tu momento más importante y se ría de ti, porque lo que hice después de que mi sobrino arruinara mi pastel de graduación hizo que toda mi familia terminara llorando y suplicando perdón. Y cuando escuches lo que pasó esa noche, vas a entender por qué a veces el silencio duele más que cualquier grito. Tengo 32 años, me llamo Carolina. Y durante los últimos 8 años de mi vida, trabajé en turnos dobles como mesera mientras estudiaba contabilidad en la universidad nocturna. 8 años levantándome a las 5 de la mañana. 8 años durmiendo 4 horas por noche. 8 años escuchando a mi familia decir que estaba perdiendo mi tiempo, que ya era muy vieja para estudiar, que debería haberme casado como mis primas. Pero finalmente llegó el día. Mi graduación, el día que iba a demostrarles a todos que valió la pena cada sacrificio. Excepto que ese día se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. La mañana de mi graduación me desperté con una sensación extraña en el estómago. No era nerviosismo, era algo más profundo, como una advertencia, pero la ignoré completamente. Me puse mi vestido azul marino que había estado guardando durante 6 meses. Me maquillé con cuidado. Me peiné el cabello en ondas suaves. Quería verme perfecta, que ese día fuera inolvidable. Mi ceremonia de graduación fue en la mañana. Cuando escuché mi nombre y caminé por ese pasillo para recibir mi diploma, sentí que todas las noches sin dormir finalmente tenían sentido. Vi a mi mamá en la audiencia, limpiándose las lágrimas. Vi a mi papá con esa sonrisa orgullosa que rara vez mostraba. Incluso vi a mi hermana mayor aplaudiendo. Por un momento todo era perfecto. Después de la ceremonia, mi mamá me abrazó fuerte y me dijo que había organizado una pequeña reunión en casa para celebrar. Nada grande, solo la familia cercana. Mi abuela, mis tíos, mis primos. Me sentí tan agradecida. Finalmente me estaban reconociendo. Finalmente estaban orgullosos de mí. Cuando llegamos a casa, la sala estaba decorada con globos azules y dorados. Había una pancarta que decía «Felicidades, Carolina», colgada en la pared. La mesa estaba llena de comida y en el centro había un pastelín. No era un pastel enorme o elaborado, pero era hermoso. Tenía 3 pisos. Estaba decorada con crema blanca y detalles dorados. En la parte superior decía «Licenciada Carolina», con letras elegantes. Mi mamá me dijo que lo había encargado especialmente, que había ahorrado durante semanas para pagarlo. Me acerqué al pastel y tomé algunas fotos. Quería recordar ese momento para siempre. Quería publicarlo en mis redes sociales para que todos vieran que finalmente lo había logrado. Estaba tan feliz que no noté lo que estaba a punto de suceder. Mi hermana mayor había llegado con su familia, su esposo Miguel y su hijo Dylan de 7 años. Dylan siempre había sido un niño problemático, el tipo de niño que rompe cosas, que grita en restaurantes, que hace berrinches en supermercados, pero mi hermana nunca lo disciplinaba. Decía que era solo un niño siendo un niño, que necesitaba expresarse libremente, que ponerle límites dañaría su creatividad. Dylan entró corriendo a la casa como siempre lo hacía, gritando, saltando, tocando todo. Mi hermana ni siquiera le dijo que se calmara, solo se sentó en el sofá y comenzó a revisar su teléfono. Miguel fue directo a la cocina a servirse comida. Yo estaba en la sala hablando con mi abuela cuando escuché un ruido largo, un golpe, el sonido de algo cayendo. Me di la vuelta y vi algo que nunca voy a olvidar. Dylan estaba parado junto a la mesa y mi pastel, mi hermoso pastel de graduación, estaba en el suelo, completamente destruido. La crema blanca estaba esparcida por todas partes. Los detalles dorados estaban aplastados. Las letras que decían mi nombre estaban rotas e irreconocibles. Por un segundo nadie se movió, nadie habló. El silencio era tan pesado que podía sentirlo presionándome el pecho. Mira, Dylan tenía crema en las manos. Tenía una sonrisa en su cara. Una sonrisa de satisfacción, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Y entonces comenzó. Mi tío Ricardo fue el primero en reírse. Una risa fuerte y burlona. Luego se le unió mi prima Daniela. Después Miel. Pronto más de la mitad de mi familia estaba riendo mientras miraban mi pastel destruido en el suelo, riendo mientras yo estaba ahí parada sin poder creer lo que estaba viendo. Mi hermana mayor finalmente se levantó del sofá, pero no para disculparse,
no para regañar a Dylan. Se acercó a mí con una sonrisa condescendiente y me dijo con un tono que nunca voy a olvidar. Ay, Carolina, no te pongas así. Es solo un pastel. Dylan es solo un niño. No lo hizo a propósito. Deja de ser tan dramática. Ya tienes tu título. Eso es lo que importa. No, un pastel es tonto. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo el pastel, era todo. Eran todos esos años de no ser tomada en serio, de ser ignorada, de ser vista como menos que mis primas porque elegí estudiar en lugar de casarme joven. Eran todas esas veces que me dijeron que estaba perdiendo mi tiempo, que nunca iba a lograr nada. Y ahora, en el día que finalmente lo había logrado, ni siquiera podían darme un momento de respeto. Miré alrededor de la habitación. Mi mamá estaba en shock, sin saber qué hacer. Mi papá se veía incómodo, pero no dijo nada. Mi abuela negaba con la cabeza, pero tampoco habló. Nadie me defendió. Nadie le dijo a mi hermana que estaba equivocada. Nadie le exigió a Dylan que se disculpara. Solo se quedaron ahí, mirándome como si yo fuera la que estaba exagerando. Algo cambió en mí en ese momento. Sentí una claridad fría, una determinación silenciosa. No iba a gritar, no iba a llorar delante de ellos, no les iba a dar esa satisfacción. En su lugar, hice algo que nadie esperaba. Me agaché, recogí un pedazo del pastel del suelo y lo puse en un plato. Tomé un tenedor, me senté en una silla y comencé a comer. La risa se detuvo. Todos me miraron confundidos. Mi hermana preguntó qué estaba haciendo. No le respondí. Solo seguí comiendo ese pedazo de pastel del suelo, despacio, con calma, como si nada hubiera pasado, como si esto fuera completamente normal. Después de terminar ese pedazo, me levanté, me limpié la boca con una servilleta, miré directamente a mi hermana y le dije con una voz tan tranquila que incluso yo me sorprendí. Tienes razón, es solo un pastel. Gracias por venir a mi grabación, pero creo que ya es hora de que todos se vayan. Mi hermana se rió nerviosa. Dijo que no hablaba en serio, que no podía estar enojada por algo tan insignificante. Le repetí, esta vez más firme. Quiero que todos se vayan de mi casa, ahora. Mi mamá intentó intervenir. Me pidió que no arruinara el día, que perdonara a Dylan porque era solo un niño, que no convirtiera esto en algo más grande de lo que era. La miré y sentí algo quebrarse completamente. Incluso mi propia madre estaba del lado de ellos. Incluso ella pensaba que yo era el problema. Les dije a todos que se fueran. Esta vez no la pedí, lo ordené. Mi papá finalmente habló y le dijo a todos que era mejor irse. Lentamente, uno por uno, comenzaron a salir. Mi hermana se fue murmurando sobre lo dramática que era yo. Dylan salió sin mostrar ningún remordimiento. Miguel ni siquiera me miró. Cuando todos se fueron, me quedé sola en esa sala llena de decoraciones de celebración y un pastel destruido en el piso. Me senté en el sofá y finalmente dejé salir las lágrimas. Lloré por horas, no solo por el pastel, sino por todo. Por cada vez que me hicieron sentir insignificante, por cada vez que minimizaron mis logros, por cada vez que me hicieron sentir que no importaba. Esa noche, mientras limpiaba los restos del pastel del piso, tomé una decisión. No iba a permitir que estas personas siguieran en mi vida. No importaba que fueran familia. No importaba cuánto tiempo habíamos compartido. Si no podían respetar algo tan simple como mi día de graduación, entonces no merecían estar en mi vida. Pero había algo más, algo que nadie en mi familia sabía, algo que iba a cambiar completamente la situación. Verás, durante mis últimos 2 años de universidad, no solo estaba estudiando contabilidad, también estaba trabajando como asistente para una firma de contadores muy importante en la ciudad. El dueño de esa firma, el señor Ramírez, había quedado tan impresionado con mi trabajo que me había ofrecido un puesto completo después de graduarme. No era solo cualquier puesto, era un puesto gerencial, con un salario que triplicaba lo que ganaba como mesera. Pero había algo más. El señor Ramírez tenía también conexiones extensas en el mundo de los negocios. Y resulta que sin que yo lo supiera, él conocía a algunas personas muy importantes en las vidas de mi familia.
Mi tío Ricardo, el que se rió primero y más fuerte cuando aquella mi pastel, era gerente de ventas en una empresa mediana de electrodomésticos. Pero lo que él no sabía era que esa empresa estaba en proceso de ser auditada por irregularidades financieras y el señor Ramírez era uno de los contadores principales asignados para esa auditoría. Mi cuñada Miguel trabajaba en una compañía de construcción que estaba buscando un contrato grande con el gobierno local, pero necesitaban que sus finanzas fueran revisadas y aprobadas por una firma de contabilidad certificada antes de poder siquiera aplicar. Y adivina qué firma era la que el gobierno requería. La firma del señor Ramírez. Mi prima Daniela, la que se rió tan fuerte que casi se cae de la silla, estaba tratando de conseguir un préstamo bancario para abrir su propio negocio de ropa, pero el banco requería referencias profesionales y una revisión financiera. Y el banco con el que estaba trabajando tenía un acuerdo exclusivo con solo 3 firmas de contabilidad de la ciudad. Una de ellas era la del señor Ramírez. Durante años mi familia me había tratado como si fuera invisible, como si mis logros no importaran, como si mi educación fuera una broma. Pero ahora, sin que ellos lo supieran, yo tenía en mis manos el poder de afectar sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. La mañana siguiente, después de mi graduación arruinada, llegué a la oficina del señor Ramírez, entré a mi nueva posición como gerente de auditorías y ahí, en mi escritorio, estaban los archivos. El archivo de la empresa donde trabajaba mi tío Ricardo, el archivo de la compañía de construcción de Miguel, la solicitud de referencia para Daniela. No hice nada inmediatamente, solo observé, solo leí, solo me familiaricé con cada detalle y encontré cosas. Encontré irregularidades en la empresa de mi tío Ricardo que eran peores de lo que nadie había imaginado. No eran solo errores contables, había evidencia de malversación de fondos, de facturas falsas, de sobornos a clientes. En la compañía de Miguel encontré que esos números no cuadraban, que habían inflado sus activos en papel, que tenían deudas ocultas que no habían declarado. Si presentaban esos números del gobierno, no solo perderían el contrato, podrían enfrentar cargos por fraude. Daniela, su solicitud de préstamo estaba llena de proyecciones poco realistas. Había mentido sobre sus ahorros. Había falsificado documentos de ingresos. Si el banco descubría esto, no solo le negarían el préstamo, la podrían demandar. Pasaron 2 semanas después de mi grabación, 2 semanas en las que ninguno de ellos me contactó. Ninguna disculpa, ningún mensaje preguntando cómo estaba. Nada. Era como si ese día nunca hubiera sucedido, como si arruinar mi celebración fuera tan insignificante que no valía la pena siquiera mencionarlo. Pero yo estaba trabajando, estaba preparando mis reportes. Estaba documentando cada irregularidad, cada problema, cada mentira, y estaba esperando el momento correcto. Ese momento llegó 3 semanas después de mi graduación. Un viernes por la tarde, recibí una llamada de mi hermana, por primera vez en semanas, pero no era para disculparse, era para pedirme un favor. Necesitaba que cuidara a Dylan el fin de semana porque ella y Miguel tenían planes. La audacia, la absoluta falta de conciencia. Me río al teléfono. Una risa seca y sin humor. Le dije que no. Ella se enojó. Me dijo que estaba siendo rencorosa, que necesitaba superar lo del pastel, que la familia se ayuda mutuamente. Le dije algo que la dejó en silencio. Ya no somos familia y vas a entender por qué muy pronto. Colgué. Esa misma tarde envié mis reportes. Envié el reporte de auditoría de la empresa de mi tío Ricardo a los directivos superiores, documentando cada irregularidad que había encontrado. Envié el análisis financiero de la compañía de Miguel al comité de contratos del gobierno, señalando cada inconsistencia y cada número inflado. Y envié una nota profesional al banco donde Daniela había aplicado para su préstamo, informándoles que como contadora certificada tenía preocupaciones sobre la veracidad de ciertos documentos en su solicitud. No lo hice por venganza, lo hice porque era mi trabajo, porque era lo correcto, porque las irregularidades que encontré eran reales, porque si yo no las reportaba, estaría comprometiendo mi propia integridad profesional, estaría arriesgando mi licencia, estaría siendo cómplice de fraude. Pero no les dije nada, no les advertí, no les di la oportunidad de prepararse. Simplemente presioné enviar y esperé. Los resultados comenzaron a llegar más rápido de lo que esperaba. El lunes siguiente, la empresa de mi tío Ricardo lo suspendió. Le dijeron que había una investigación interna sobre irregularidades financieras en su departamento. Como gerentes de ventas, él era el principal responsable. Le dijeron que no viniera a trabajar hasta que la investigación estuviera completa. El martes, Miguel recibió una llamada del gobierno. Le informaron que su solicitud de contrato
había sido rechazado debido a inconsistencias en su presentación financiera. Pero era peor que eso. Le dijeron que la información que habían proporcionado estaba siendo revisada por el departamento de fraude, que podrían enfrentar multas, posiblemente cargos criminales. El miércoles, Daniela recibió una carta del banco. No solo le negaban el préstamo, la estaban acusando de fraude documental. Le estaban exigiendo que pagara todas las tarifas de procesamiento. Y le estaban advirtiendo que si no respondía dentro de 30 días, con documentación legítima, presentarían cargos. Y yo sabía todo esto porque el jueves recibí una llamada. Era mi mamá. Estaba llorando. Me dijo que toda la familia estaba en crisis, que mi tío podría perder su trabajo, que Miguel podía ir a la cárcel, que Daniela estaba desesperada. Me preguntó si yo sabía algo, si había escuchado algo en mi nuevo trabajo. Le dije la verdad. Sí, sé exactamente qué está pasando y no voy a hacer nada para ayudarlos. Ella se quedó en silencio. Luego preguntó ¿por qué? ¿Por qué estaba siendo tan cruel? ¿Por qué no podía perdonar? ¿Por qué estaba destruyendo a la familia? Y ahí fue cuando finalmente lo dije todo. Le dije que durante 8 años trabajé sin parar mientras ellos me decían que estaba perdiendo mi tiempo. Que el día de mi graduación, el día más importante de mi vida, permitieron que un niño destruyera mi celebración y se rieron de ello. Que nadie me defendió, que ni siquiera ella, mi propia madre, tuvo el valor de decir que lo que pasó estuvo mal. Le dije que no estaba destruyendo la familia, que ellos ya habían hecho eso solos con su falta de respeto, su deshonestidad y su arrogancia. Que lo único que hice fue mi trabajo, reportar irregularidades que encontré, que si ellos no hubieran estado haciendo cosas ilegales o deshonestas, nada de esto estaría pasando. Le dije que no iba a levantar un dedo para ayudarlos, que si querían salir de esto, tendrían que hacerlo solos. De la misma manera que yo tuve que lograr mi título sola, sin apoyo, sin reconocimiento, sin celebración. Mi mamá comenzó a llorar más fuerte. Me suplicó, me dijo que era mi hija, que no podía hacer esto, que la familia era lo más importante. Le dije que ella tuvo la oportunidad de mostrar eso el día de mi graduación, que eligió proteger a un niño malcriado en lugar de defender a su hija, que eligió minimizar mi dolor en lugar de reconocer que lo que pasó estuvo mal. Colgué el teléfono. Y por primera vez en semanas me sentí ligera, me sentí libre. Pero la historia no terminó ahí, porque 2 días después, un sábado por la mañana, alguien tocó mi puerta. Cuando abrí, ahí estaban todos ellos. Mi mamá, mi papá, mi hermana, Miguel, Dylan, mi tío Ricardo, mi prima Daniela, toda la familia que había estado en mi graduación. Todos se veían destruidos, ojos rojos, caras cansadas, ropa arrugada. Mi hermana fue la primera en hablar. Tenía lágrimas corriendo por su cara. Me dijo que sabían que yo había tenido algo que ver con todo lo que estaba pasando, que habían hablado entre ellos y conectado los puntos, que mi nuevo trabajo, mi posición, mi acceso a información, todo tenía sentido ahora. Esperé. No dije nada. Solo los miré, esperando a ver qué más tenían que decir. Mi tío Ricardo dio un paso adelante, el hombre que se había reído primero y más fuerte cuando mi pastel cayó al suelo. Ahora estaba parado frente a mí con los hombros caídos y la voz quebrada. Me dijo que iba a perder su trabajo, que tenían 3 hijos que alimentar, que su esposa estaba enferma y necesitaban un seguro médico. Me suplicó que hiciera algo, que retirara mi reporte, que dijera que cometí un error. Le pregunté, ¿cometiste fraude? ¿Sí o no? Él bajó la mirada. No respondió. Esa era toda la respuesta que necesitaba. Miguel fue el siguiente. Me dijo que si perdían ese contrato del gobierno, su compañía cerraría. Que 20 personas perderían sus trabajos. No solo él, familias enteras. Me dijo que no podía tener eso en mi conciencia. Le respondí, tú presentaste números falsos al gobierno. Tú mentiste en documentos oficiales. Tú pusiste en riesgo esos 20 trabajos cuando decidiste ser deshonesto, no yo. Daniela estaba llorando tanto que apenas podía hablar. Me dijo que había soñado con ese negocio durante años, que era su única oportunidad de independizarse, que sin ese préstamo nunca iba a poder hacerlo. Me rogó que retirara mi nota al banco. Le pregunté, ¿falsificaste el documento? ¿Mentiste sobre tus ingresos? Ella sintió entre lágrimas. Le dije, entonces no mereces el préstamo. Y si hubieras conseguido ese dinero con documentos falsos, habrías terminado en una verdad que nunca podrías pagar. Tesaibedia alegó peor. Mi mamá se acercó,
Me tomó las manos, me miró a los ojos con desesperación. Me dijo que entendía que estaba enojada, que tenía derecho a estarlo, que lo que pasó en mi graduación estuvo mal, que debió haberme defendido, que lo sentía mucho. Me suplicó que perdonara. Y ahí fue cuando perdí la calma. Le solté las manos y di un paso atrás. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. No es por el pastel. Nunca fue por el pastel. Es por 8 años de ser ignorada. Es por ser tratada como si mis logros no importaran. Es por elegir estudiar y ser castigada por ello. Es por trabajar hasta el cansancio mientras ustedes decían que estaba perdiendo mi tiempo. Es por finalmente lograr algo increíble y que lo único que tuve fue humillación y risas. Continué. Ese pastel representaba todo lo que había trabajado y Dylan lo destruyó y ustedes se rieron y nadie, ni una sola persona en esa habitación, tuvo el valor de decir que estuvo mal. Y ahora vienen aquí. No porque les importe cómo me siento, sino porque necesitan algo de mí. No porque quieran disculparse de verdad, sino porque están desesperados. Mi hermana intenté interrumpir. Le dije que se callara, que era mi turno de hablar. Quieren que retire mis reportes. Quieren que mienta en documentos oficiales. Quieren que arriesgue mi licencia profesional, mi integridad y mi futuro para salvarlos de las consecuencias de sus propias acciones. Y lo peor de todo es que piensan que tengo la obligación de hacerlo porque somos familia. Miré a cada uno de ellos. Familia es respetar los logros del otro. Familia es defender al otro cuando lo está siendo humillado. Familia es pedir disculpas cuando cometes un error. Y ustedes no hicieron nada de eso. Así que no vengan ahora a hablarme de familia. Dylan, que había estado escondido detrás de mi hermana, comenzó a llorar. Mi hermana la abrazó y me miró con furia. Me dijo que usted va asustando a Dylan. ¿Qué clase de monstruo era yo? Miré a Dylan, el niño que había destruido mi pastel. El niño que había sonreído después de hacerlo. Ahora estaba llorando. Ahora estaba asustado. Y sentí algo. No era satisfacción, no era alegría, era tristeza. Tristeza porque este niño estaba siendo criado por padres que nunca le enseñan consecuencias, que nunca les muestran que las acciones tienen peso. Le dije a mi hermana, no estoy asustando a Dylan, le estás asustando al criarlos sin disciplina, al enseñarle que pueda hacer lo que quiera sin consecuencias, al defenderlo cuando hace cosas horribles. Vas a criar a un adulto que nadie va a querer tener cerca y eso va a ser tu culpa. No mía. El silencio que siguió fue pesado. Nadie sabía qué decir. Todos se veían derrotados. Mi papá, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Su voz era suave. Me dijo que tenía razón en todo, que habían fallado como familia, que él había fallado como padre al no defenderme, que lo sentía profundamente y que, aunque no tenía derecho a pedirlo, me rogaba que encontrara en mi corazón algo de compasión. Lo miré y lágrimas en sus ojos, lágrimas que nunca había visto antes, y sentí mi resolución tambalearse por un momento. Pero entonces recordé ese día, recordé ver mi pastel en el suelo. Recordé las risas, recordé a mi mamá diciéndome que no fuera dramática, recordé a mi hermana defendiendo a Dylan, recordé sentirme completamente sola en una habitación llena de gente que se suponía mamá. Les dije, no voy a retirar nada, no voy a mentir, no voy a comprometer mi integridad. Lo que reporté era una verdad. Ustedes cometieron errores, ustedes fueron deshonestos y ahora están enfrentando las consecuencias. Así como yo enfrenté las consecuencias de elegir estudiar, así como enfrenté años de burlas y falta de apoyo, así como enfrenté la humillación en mi propio día de graduación. Mi hermana explotó. Me gritó que era una persona horrible, que estaba arruinando vidas por orgullo, que era egoísta, que era vengativa, que nunca me perdonaría. La miré directamente a los ojos y le dije algo que había estado guardando. No necesito tu perdón. Necesito que entiendas que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como basura y esperar que te ayuden cuando lo necesitas, que el respeto no es opcional y que yo no soy tu salvavidas. Les dije a todos que se fueran, que no había nada más que hablar. Mi tío suplicó una vez más. Daniela cayó de rodillas llorando. Mi mamá me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era dolor mezclado con decepción, como si yo fuera la villana en esta historia, pero me mantuve firme. Les abrí la puertita y esperé hasta que todos salieron. Cuando se abrió la puerta atrás de ellos, me apoyé contra ella y respiré profundo. No me sentí victoriosa, no, sentí feliz.
Me sentí vacía, como si hubiera perdido algo que nunca podría recuperar. Pero también me sentía fuerte, me sentía respetada. Por primera vez en mi vida me sentí valorada, aunque fuera solo por mí misma. Los siguientes días fueron extraños. Mi teléfono no paraba de sonar. Mensajes de tíos que nunca me hablaban. Primos que apenas conocía. Todos tratando de convencerme de que reconsiderara. Todos diciendo que estaba yendo demasiado lejos, que estaba siendo cruel, que la familia era sagrada. Pero ninguno de ellos había estado allí cuando necesité apoyo. Ninguno había defendido mi educación cuando otros la ridiculizaban. Ninguno había dicho nada cuando mi pastel terminó en el suelo. Solo aparecían ahora que necesitaban algo. Bloqueé a la mayoría. Dejé de responder mensajes. Me enfoqué en mi trabajo y, curiosamente, mi vida comenzó a mejorar. Sin el peso constante de una familia que me hace sentir inferior, florecí. En el trabajo, mis superiores notaron mi dedicación. Recibí un aumento después de solo 2 meses. Me ofrecieron proyectos más importantes. Comencé a construir una reputación sólida en mi campo. Hice nuevos amigos en la oficina. Gente que valoraba mi trabajo, que respetaba mis logros, que celebraba mis éxitos en lugar de minimizarlos. Por primera vez en mi vida me sentí parte de algo positivo. 3 meses después del incidente de la graduación, me encontré con mi tío Ricardo en el supermercado. Se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas. Cuando me vio, se detuvo. Por un momento pensé que me iba a gritar, pero no lo hizo. Se acercó lentamente y me dijo que necesitaba que supiera algo. Que había sido despedido oficialmente de su trabajo, que la investigación había encontrado suficiente evidencia de malversación, que probablemente enfrentaría cargos criminales, que su familia estaba atravesando lo peor. Esperaba que me culpara, que me dijera que todo era mi culpa, pero no lo hizo. En cambio, me dijo algo que no esperaba. Tenías razón, hice cosas terribles, robé dinero, mentí y pensé que nunca me atraparían. El día de tu graduación me reí de ti, porque me hacía sentir incómodo. Habías logrado algo honesto con trabajo duro. Y yo sabía que todo lo que tenía estaba construido sobre mentiras. Así que me reí para no tener que enfrentar mi propia vergüenza. Me quedé en silencio. No sabía qué decir. No espero que me perdones. No espero que hagas nada por mí. Solo quería que supieras que lo que hiciste estuvo bien. Reportaste la verdad, hiciste tu trabajo. Y si voy a la cárcel es porque lo merezco, no porque tú seas cruel. Se dio la vuelta para irse, lo llamé, se detuvo. Le dije, siento que tu familia esté sufriendo, pero no siento haber reportado lo que encontré, porque era mi responsabilidad. Asintió lentamente. Lo sé, dijo, y se fue. Esa conversación me persiguió durante días porque me hizo darme cuenta de algo. Yo no había hecho nada de esto por venganza. Lo había hecho porque era lo correcto. Y aunque dolía ver a personas que alguna vez amé sufriendo, no podía cargar con la culpa de sus propias decisiones. Un mes después, recibí una visita inesperada. Era mi hermana, pero esta vez venía sola. Sin Miguel, sin Dylan. Cuando abrí la puerta se veía completamente diferente. Más delgada, con el cabello sin arreglar, sin maquillaje. Se veía rota. Me pidió si podíamos hablar. Dudé, pero algo en su expresión me hizo dejarla entrar. Nos sentamos en la sala en silencio incómodo durante varios minutos. Finalmente, ella comenzó a hablar. Me contó que Miguel estaba enfrentando cargos criminales, que probablemente iría a prisión por al menos 2 años, que ella tendría que trabajar 2 empleos para mantenerla sola, que estaban a punto de perder su casa, que su vida entera se estaba desmoronando. Esperé, sabía que había más. Entonces, me dijo algo que nunca esperé escuchar. Dylan ha estado teniendo pesadillas. Todas las noches se despierta llorando. Y cuando le pregunto qué soñó, me dice que sueña con tu pastel, que sueña que está cayendo y nunca deja de caer. Su terapeuta dice que está experimentando culpa, que aunque solo tiene 7 años, entiende que hizo algo malo y que nadie lo corrigió, que todos nos reímos y eso lo confundió tanto que ahora no sabe qué está bien y qué está mal. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Arruiné a mi hijo por no disciplinarlo, por defenderlo cuando estaba equivocado, por enseñarle que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias y ahora está sufriendo porque finalmente entiende que el mundo no funciona así. Me miró con ojos suplicantes. No vine a pedirte que ayudes a Miguel, vine a pedirte que me perdones, que me ayudes a entender cómo ser mejor madre, porque claramente no sé lo que estoy haciendo y no quiero que Dylan crezca siendo el tipo de persona que fui ese día, el tipo de persona que se ríe del dolor ajeno. Sentí algo quebrarse en mi pecho. Durante todos estos meses había estado tan enfocada en mi dolor que no había considerado completamente el impacto en Dylan. Era solo un niño que había sido fallado por los adultos a su alrededor. Le dije a mi hermana algo que había estado pensando. No puedo perdonarte
todavía, porque el perdón es algo que se da solo porque alguien lo pide. Se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Pero puedo decirte esto, lo primero que necesitas hacer como madre es enseñarle a Dylan que las acciones tienen consecuencias, que cuando lastimas a alguien, aunque sea un accidente, te disculpas sinceramente y que a veces esas disculpas no son suficientes para arreglar el daño. Mi hermana escuchaba atentamente, limpiándose las lágrimas. Continué, tráelo aquí. Deja que me pida perdón con sus propias palabras. No lo prepares. No le digas qué decir. Deja que salga de él. Y luego trabaja todos los días en enseñarle empatía, en mostrarle que otras personas tienen sentimientos, que sus acciones afectan a otros. Hazlo ahora, mientras todavía es joven, porque si no lo haces, en 10 años vas a tener un adolescente que nadie quiere cerca. Mi hermana asintió. Me prometió que lo haría y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. No manipulación, no desesperación egoísta, sino verdadero remordimiento. 2 semanas después, tocaron mi puerta un sábado por la mañana. Era mi hermana con Dylan. El niño se veía nervioso. Tenía algo en sus manos. Cuando me acerqué, vi que era un dibujo de un pastel. No era muy bueno. Los colores estaban fuera de las líneas, las proporciones estaban mal, pero claramente había puesto esfuerzo en él. Dylan me miró con ojos grandes y asustados. Luego con voz temblorosa dijo: «Tía Carolina, siento mucho haber tirado tu pastel. Sé que trabajaste muy duro para graduarte. Mamá me explicó lo que significa estudiar tanto tiempo y yo arruiné tu día especial. No sabía que te iba a doler tanto, pero ahora lo sé y lo siento mucho, mucho». Las lágrimas corrían por su cara. No era un acto, era genuino. Este niño finalmente entendía lo que había hecho. Me arrodillé para estar a su altura, tomé el dibujo. «Gracias por esto, Dylan, y gracias por tu disculpa. Puedo ver que realmente lo sientes». Él asintió vigorosamente. «Hice ese dibujo para ti, porque no puedo regresar tu pastel real, pero quiero que sepas que pienso en él todos los días y prometa que nunca más voy a destruir algo importante para alguien». Algo se rompió dentro de mí. Este niño había aprendido más en estos meses que muchos adultos aprenden toda una vida. Había aprendido sobre consecuencias, sobre empatía, sobre responsabilidad. Le dije: «Acepta tu disculpa, Dylan, y guardo este dibujo porque puedo ver que viene de tu corazón». Mi hermana también estaba llorando. Me agradeció. Me dijo que había comenzado terapia, que estaba trabajando en ser mejor madre, que estaba enseñándole a Dylan sobre respeto y empatía todos los días. No le pedí que le perdonara todavía, pero asentí. Era un comienzo. 6 meses después del incidente de mi graduación, mi mamá me llamó. Me pidió si podíamos almorzar juntas. Solo nosotras dos. Acepté, aunque con reservas. Nos encontramos en un restaurante tranquilo. Ella se veía mayor, como si estos meses le hubieran añadido años. Ordenamos nuestra comida en silencio incómodo. Finalmente, ella habló. Me dijo que había pasado estos meses reflexionando, que había ido a terapia también, que había hablado con mi papá sobre cómo me habían fallado como padres, que se había dado cuenta de que siempre me habían tratado diferente, que habían apoyado más a mi hermana porque siguió el camino tradicional, casarse joven, tener hijos, mientras que yo elegí un camino diferente. Y eso los asustó. «Teníamos miedo de que te lastimaras», dijo, «que estudiaras tanto y no consiguieras nada al final, que desperdiciaras tus mejores años. Así que en lugar de apoyarte, tratamos de protegerte, enfocándote a hacer lo que pensábamos que era seguro, pero lo que realmente hicimos fue lastimarte más». Me contó que habían perdido contacto con varios miembros de la familia, que las cosas nunca habían vuelto a ser iguales, que las reuniones familiares ahora eran tensas e incómodas, que todos cargaban con la culpa de lo que había pasado. Me dijo: «No vine a pedirte que arregles nada, vine a decirte que estoy orgullosa de ti, que siempre debía haberte dicho eso, que tu graduación fue un logro increíble y merecías una celebración perfecta, y siento mucho desde lo más profundo de mi corazón que no te hayamos dado eso». Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Eran palabras que había necesitado escuchar durante años. Mi mamá continuó: «También vine a decirte que entiendo si nunca podés perdonarnos completamente, que entiendo si necesitas distancia, pero quiero que sepas que tu papá y yo estamos trabajando en ser mejores y que si algún día decides darnos otra oportunidad, haremos todo lo posible por merecerla». No podía hablar.
El nudo en mi garganta era demasiado grande, así que solo asentí. Y eso fue suficiente por ahora. Han pasado 10 meses desde el día de mi grabación, 10 meses desde que mi pastel cayó al suelo, 10 meses desde que mi vida cambió completamente. Mi tío Ricardo fue sentenciado a 18 meses de prisión por malversación de fondos. Pero algo interesante pasó. Mientras esperaba su sentencia, comenzó a trabajar con una organización sin fines de lucro, enseñando ética financiera a jóvenes en comunidades de bajos recursos. El juez consideró esto en su sentencia y redujo su tiempo. Ahora cumple su condena los fines de semana y hace servicio comunitario entre semana. Su familia está luchando financieramente, pero están contentos y él me envió una carta agradeciéndome por forzarlo a enfrentar sus errores. Miguel fue sentenciado a 2 años. Está en prisión ahora, pero mi hermana me cuenta que está tomando clases de negocios y certificaciones mientras cumple su condena, que saldrá con habilidades reales y un plan legítimo para reconstruir su vida, que por primera vez está enfrentando sus errores en lugar de culpar a otros. Daniela nunca consiguió su préstamo, pero encontró un trabajo en una tienda de ropa donde está aprendiendo el negocio desde dentro. Me llamó hace 2 meses para decirme que en realidad le hizo un favor, que si hubiera conseguido este dinero con documentos falsos, hubiera terminado en deudas que la hubieran destruido, que ahora está ahorrando honestamente y aprendiendo cómo realmente funciona el negocio antes que arriesgar su propio dinero. Dylan está en terapia. Mi hermana me envía actualizaciones. Dice que está aprendiendo sobre empatía y consecuencias, que ya no hace berrinches como antes, que está aprendiendo a disculparse cuando comete errores, que está convirtiéndose en un niño más consciente y considerado. Todavía tiene pesadillas ocasionalmente, pero menos frecuentes. Mi relación con mi mamá y mi papá está mejorando lentamente. Nos vamos una vez al mes para almorzar. Todavía hay tensión, todavía hay dolor, pero también hay esfuerzo genuino. Me preguntan sobre mi trabajo, celebran mis logros, me tratan con respeto. Es diferente, pero es mejor. Con mi hermana es más complicado. Hemos hablado varias veces. Ella está trabajando duro en sí misma y en ser mejor madre, pero la confianza toma tiempo en reconstruirse. No somos cercanas como éramos cuando niñas. Tal vez nunca lo seremos, pero hay respeto ahora y eso es algo. En cuanto a mí, mi carrera ha prosperado. He recibido 2 promociones más. Ahora soy directora de auditorías en la firma. Gano más dinero del que jamás imaginé. Tengo un apartamento hermoso, tengo amigos que me valoran. Tengo una vida que construí con mis propias manos y mi propio trabajo. Y hace 3 semanas hice algo que nunca pensé que haría. Organicé mi propia celebración de graduación, 1 año tarde. Renté un salón pequeño, invité a mis amigos del trabajo, a mi mamá y mi papá. Y sí, también invité a mi hermana y a Dylan. Contraté un pastelero para que hiciera el pastel más hermoso que he visto. 3 pisos, decorado con crema blanca y detalles dorados, con las palabras Licenciada Carolina en la parte superior con letras elegantes, exactamente como el pastel que nunca pude disfrutar. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, todos estaban allí observando. Vi a Dylan mirando el pastel con ojos grandes. Se acercó a mí y me jaló la manga. Tía Carolina dijo en voz baja, este pastel es muy bonito. Prometo que no lo voy a tocar. Prometo que voy a tener mucho cuidado cerca de él. Me arrodillé y le dije, lo sé, Dylan, confío en ti. Y cuando corté ese pastel, cuando tomé el primer bocado de algo que representaba todo lo que había trabajado, sentí que finalmente había cerrado ese capítulo. No con venganza, no con odio, sino con sanación. Porque el final, lo que aprendí de toda esa experiencia no fue sobre venganza o castigo, fue sobre dignidad, sobre conocer tu valor, sobre no permitir que nadie, ni siquiera la familia, te trate como si fueras menos de lo que eres. Fue sobre entender que el perdón no significa olvidar o permitir que te lastime de nuevo. Significa soltar el peso del resentimiento mientras mantienes límites saludables. Aprendí que a veces la mejor manera de enseñar respeto no es exigiéndolo, sino simplemente alejándote de quienes no te lo dan. Y que cuando haces eso, o las personas cambian y trabajan para merecerte de nuevo, o no lo hacen y confirmas que tomaste la decisión correcta. Aprendí que hacer lo correcto no siempre te hace sentir bien en el momento, que ver a personas que amas sufrir las consecuencias de sus acciones duele, incluso cuando sabes que esas consecuencias son merecidas y necesarias, pero que al final vivir con integridad vale más que vivir con la aprobación de personas que no te respetan. Y aprendí que los finales no siempre son felices en el sentido tradicional. No recuperé a mi familia
familia como era antes. No hay un gran momento de reconciliación donde todos nos abrazamos y todo es perfecto, pero hay algo mejor. Hay honestidad, hay crecimiento, hay respeto mutuo, construido sobre una base real en lugar de obligación familiar. Esa noche, después de mi segunda celebración de graduación, me senté en mi balcón con un pedazo de pastel y miré la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Y me di cuenta que no cambiaría nada, porque ese pastel en el suelo, esas risas crueles, ese momento de humillación, me obligaron a hacer algo que debía haber hecho años antes. Me obligaron a valorarme a mí misma, establecer límites, exigir respeto, a no conformarme con mi caja de amor de personas que deberían haberme dado un festín. Y mientras comí ese pastel bajo las estrellas, sola con mis pensamientos y mis logros, me sentí más completa que nunca, porque finalmente entendí algo fundamental. No necesitas que todos celebren tus victorias para que sean reales. No necesitas que tu familia valide tus logros para tener significado. Solo necesitas saber en tu corazón que hiciste algo increíble y eso es suficiente. Así que sí, hay algo que quiero que entiendas en mi historia. Es esto. Nunca permitas que nadie minimice tus logros. Nunca aceptes humillación en nombre del amor familiar. Nunca comprometas tu integridad para ser felices a personas que no respetan la tuya, porque al final del día lo único que realmente tienes es tu dignidad y protegerla, defenderla, luchar por ella, siempre va a valer cualquier precio que tengas que pagar. Así que si esa historia te movió algo por dentro, deja tu like y suscríbete al canal.